Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este. Puede haberte limpiado todo el cuerpo, de la mente, todo, hermanos. Recuerden, físico, mental, espiritual. Hay mucha gente que se ha limpiado de su cuerpo las arterias, porque se pueden limpiar las arterias, por supuesto. Te has limpiado el estómago, por supuesto, ¿no es cierto? Te has limpiado el colon, etcétera, etcétera. Pero te has olvidado de limpiarte la mente. Te has limpiándote el cuerpo, el organismo no te limpia de la mente. Pensamientos sucios, palabras en doble sentido, malas intenciones, cosas que usted y yo somos conscientes que todavía tenemos en esta mente, pensamientos negativos, pensamientos de mediocridad, pensamientos malos, pensamientos de sospecha, pensamientos perspicaces, malos, ¿ok? Mediocridad, conformismo, negativismo, etcétera, etcétera. Esos pensamientos en tu cabeza. Esto, ¿cómo se limpia? Les enseñé cómo limpiar esto, cómo descodificar. Sí, así se habla. Neurológicamente, eso es lo que dicen los neurólogos. Una descodificación de la mente. Entonces, si me limpio mi cuerpo y me limpio mi mente, físico, mental y espiritual, hermano, recuerden, el 70% para una sanidad depende mucho de los pensamientos que usted tiene, de sus emociones, estén emociones sanas, saludables. El 70% no es el alimento. Por eso que la sierva de Dios, la hermana Elena G. White, profeta del Señor, Dios le mandó tanta visión y mensajes en el libro Mente, Carácter y Personalidad. 2 tomos, donde ella habla mucho de la mente. Y cuando el Señor le manifestó a ella, diciendo al pueblo en rasgos generales, que tenemos que cuidar la mente, porque la mente tiene una conexión directa con todos los órganos internos, ¿verdad? Corazón, riñón, pulmón, ¿no es cierto? Hígado y vesícula y todo lo demás. Sí, la mente, hermano. Entonces tienes que cuidar tu mente. Porque estás mal de la cabeza, tienes insomnio, dolor de cabeza, ¿no es cierto? Sueñas con Satanás, sueñas que te vas a morir, y tienes pensamientos de suicidio, etcétera, etcétera. Tienes la mente sucia y el corazón sucio. No es el estómago sucio, es tu mente sucia. La gente que se quiere suicidar no es porque no se hizo una limpieza de colon. La gente que se quiere matar, su problema está acá, no en el colon. Aparte, lógicamente, el colon, pero su mayor prioridad de esa persona está acá. Se ha limpiado de la cabeza, perdón, del colon, y no se ha limpiado acá. Por eso que se suicidan. Pues. Oye, pero hizo su limpieza y se convirtió en vegetariano, lo que tú quieras, pero se mató. Qué importante es, hermano, lo que el Señor nos dice. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Por eso que cuando Jesús nos enseña, Jesús, no la iglesia, no es la religión, olvídense eso. Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús de Nazaret. ¿No? Eso rompe los prejuicios de la gente. Porque la gente dice, tu iglesia enseña eso. Tu religión, perdón, Señor. No, yo no estoy hablando de mi iglesia ni la tuya, no me interesa. Yo le estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando aquí de la palabra. No me interesa tu religión, ni tu iglesia, ni la mía. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios. Eso. Y esto es lo que usted tiene que hablar a su esposo, a sus hijos, a sus amistades. La Biblia, escrito está. Por eso le estaba diciendo, hay que declarar la palabra. Usted tiene que declarar bendición a las personas todos los días. Usted tiene que declarar bendición para usted mismo. Usted tiene que declarar sanidad, prosperidad, todo el bienestar para usted y para las demás personas. Cuando usted dice que Dios te bendiga, usted está declarando bendición a esa persona. He venido a orar por usted, hermano. Usted declare sanidad. Sí, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús para usted, hermana. Dios la va a ayudar a que usted camine. Dios va a levantarlo de ese estado de depresión. Dios te va a sanar. Por eso nos hemos quedado, ¿verdad? Haciendo esta pequeña introducción. Volvamos, por favor, a 1 Timoteo, capítulo 4. Aquí está esta pequeña introducción
para poder argumentar lo que estoy explicándoles. 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 12, ¿verdad? Pablo le estaba aconsejando al joven Timoteo, tienes que ser ejemplo. Y nos habíamos quedado, ¿verdad? Ejemplo en fe. Los que están siguiendo, están apuntando, pues ahí nos hemos quedado, ¿verdad? Tienes que ser ejemplo en fe. Y ayer le decía, ¿en qué momento la fe de los seres humanos que vivimos en este globo terráqueo llamado Tierra perdieron la fe? ¿En qué momento los seres humanos dijeron, no hay Dios? No existe Dios. ¿En qué momento ese filósofo europeo llamado Alfred Nietzsche, un hombre muy intelectual, una mente muy aguda, escribió más de 10 libros, y yo solamente he leído uno de los libros, hermanos, una mente tan aguda para poder descifrar, describir, ¿no?, las experiencias de vida de la vida, etcétera, etcétera, y con el cosmos, etcétera, etcétera. Él dijo, él invirtió su dinero al Feniche para decir que Dios no existe. ¿Y por qué? ¿De dónde le vino a eso al Feniche que Dios no existe? Por eso le estaba diciendo el día de ayer. Casi la gran mayoría de aquellos revolucionarios, entre comillas, para el mal, no para el bien, dijeron que Dios no existe. ¿Cuándo nace esa filosofía? ¿En qué momento? Pues recuerden que cuando hacemos un poquito la historia, el que se reveló en el cielo, el ángel de luz, hermano Lucifer, esa rebeldía, esa osadía que él tuvo para decir, yo voy a hacer lo que quiero, no te voy a obedecer, a pesar que el Señor le dijo, arrepiéntete, te voy a perdonar, pero él dijo, no, no voy a regresar, no voy a regresar, no me importa tu perdón. Pues dice la palabra del Señor que las tres partes de verdad de los ángeles fueron con él, desobedientes, y esos son los malignos que están actuando en la mente de muchos individuos para hacerles creer que Dios no existe. Y habíamos dicho que una de las maneras como ha hecho Satanás y sigue haciendo, y lo va a seguir haciendo hasta el final, de que Dios no existe, es sembrando la duda. La primera pregunta que sembró en estos filósofos de antaño y contemporáneos de que Dios no existe fue la siguiente premisa. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal y lo permite? Le repito, esta es la premisa, escúcheme bien. Por eso hay que revisar la historia, la cultura, no es hablar por hablar. Yo soy marxista, yo soy leninista, yo soy maoísta, yo soy de Alfred Nietzsche, yo soy de Engels, yo soy de aquí, allá, por un ratito. Y hablan y argumentan y dicen y quieren defender, ¿verdad? Y hablan, y hablan, y hablan. Yo los escucho, muchas veces he escuchado a estas lindas personas, pero no conocen el concepto de dónde. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué nació un Mao? ¿Ah? Un maoísta con su filosofía, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde vienen esas ideas a Mao? ¿Eh? ¿De dónde vino esas ideas Adolfo Hitler en su libro Mi lucha? Que pues si tienen tiempo, léanlo, es un libro no sensacional, sino es un libro perverso, donde yo solamente lo leí para ver descubrir las malas intenciones y malévolas que tenía este hombre diabólico, Adolfo Hitler. Y note que la gran mayoría, como le estaba diciendo ayer, eran judíos o de familias judías. Pues Adolfo Hitler también lo fue. Pero ¿en qué momento este señor llamado Adolfo Hitler, que ya se murió, menos mal que se murió, hermanos, porque si estuviera vivo este señor, bueno, ahora hay lo que se llama el neonazismo, ¿no? Las cabezas rapadas, esos que están matando a la gente fea en Estados Unidos, en varias partes de Europa. Él formó una escuela llamada Kitchener, donde esa escuela, Adolfo Hitler decía, la raza blanca, la raza aria son los mejores. Adiós la gente negra, amarilla, mestizos, ¿verdad? Cualquier otro, como quieran llamarle, ya no, esos son los feos, esos son la raza aria, nariz punta Roma. ¿Quién aquí tiene nariz punta Roma? Mira, por más que te has hecho la cirugía, la rinoplastia de tu nariz, no tienes la nariz punta Roma. No lo tienes. Los ojos, color, ¿verdad? Celestes o azules, despejados, sin cataratas, sin miopía, sin nada, decía Adolfo Hitler. Los hombres y mujeres color leche,
Color leche, aquí no hay, ni podemos ser blanco, pero no tenemos el color de la leche, pues. Tenemos el color quizás de la anemia, ¿no? Estamos reflejando ahí la muerte. Aquí estamos reflejando la muerte, el color amarillo del caballo de Apocalipsis. Hermanos, Adolfo Hitler decía, creó esta escuela. No, la historia dice que este es lo que se llama el neonazismo, pues. Entonces, dijeron, vamos a matar a todos los feos. Porque la raza aria, la superior, la más bonita, debido al complejo de inferioridad, ¿verdad? Tenemos otro color que una nariz, ¿verdad? Como la mía de boxeador, o una nariz, ¿verdad? Como tenemos una partecita también, ¿no? De Machu Picchu, ¿no es cierto? Los caminos del Inca. Entonces te sientes mal. Ay, mi nariz es fea. Ay, porque ahí está que el otro. Ay, menos mal que se murió Adolfo Hitler, hermano. Por eso le estaba diciendo, porque si estuviera vivo, mataría a todo lo que estamos acá. Mueran todos estos feos de los devocionales. Todos son feos, por más que se pinten, no se pinten, pongan pil, nada, ¡pam! Una metralla, ¡pum! Nos matan a todos. Pero ese neonazismo que usted está viendo por las noticias, miren, hermano, ¿a quién están matando? Las cabezas rapadas le llaman en Europa. Esta especie de seres humanos, hermanos, que todavía siguen con esas ideologías malévolas, diabólicas, pues, lógicamente está creciendo a lo que nosotros le llamamos aquí en parte de Sudamérica, Centroamérica y Latinoamérica, racismo. Ya bueno, yo voy a meter en un pantallazo, no quiero detenerme en eso, porque las clases sociales, cuando se comenzaron a dividir en el siglo XV, comenzaron mucho más en el siglo XVIII a poder asentarse, de tal manera, por eso la gente es descalificada por su color de la piel, es descalificada por tu tamaño, de tu estatura, eres descalificado porque no tienes estudios, somos descalificados porque no venimos de una buena familia, somos descalificados porque vives en un cerro y no vives en una zona residencial. Somos descalificados porque no tengo una buena corbata de 250 soles o un buen terno de $1000. Somos descalificados porque somos feos, porque no tenemos las características mencionadas. Somos descalificados porque no tengo un buen pantalón, unas zapatillas, Reebok o Adidas o originales, etcétera, etcétera. Somos descalificados. Por eso es que los hombres que les gustan ver a las mujeres bonitas, ¿verdad? Oye, ¿por qué? No, está fea esa. Chiquita, sin cuello, pierna chueca. Necesito que mejorar. Mi mamá me dijo que mejore la raza. Necesito que una mujer bonita, hermosa, para mejorar la raza, ¿verdad? No, que hacerme con esa fea. No, pastor, por favor, pastor. Míreme a mí, pastor, por favor. Yo tengo PC, tengo 20 doctorados, pastor, hablo 20 idiomas. No, pastor, qué feo ese hombre, Dios mío. Tengo que ser borracho, drogadito para meterme con él. Bueno, y dicen tantas sandeces. Por eso que estás ahí, pues, por eso te quedas ahí, ¿verdad? Y nunca vas a conseguir un hombre y una mujer, nunca. Porque estás mirando la belleza, estás mirando la estatura. No miras la calidad de la persona que es o puede ser ese ser humano. Dígame si esto no está marcando pues, la diferencia actualmente, ¿verdad? Se necesitan señoritas, dice, ¿verdad? Se necesitan señoritas y jóvenes, ¿qué dice? Buena apariencia. 1,70 m. Empresa norteamericana llegada a Lima, Perú, solicita esta clase de personal. Buena remuneración. Presentarse inmediatamente. Pero usted tiene 1,40 m, 1,50 m. Usted es feíta, feíto físicamente. ¿Cuándo va a haber? Nunca va a salir un letrero. Se necesitan jóvenes y señoritas seres humanos feos. Fábrica emprendedora de gran prestigio mundial necesita seres humanos que no tengan buena apariencia. Nunca vas a ver eso. Bueno, por eso dice el dicho, y apareció el dicho popular aquí, ¿verdad? En Sudamérica, conforme te ven, te tratan. La discriminación social, ¿verdad? No, porque ese es ignorante, es un provinciano, pues debe ser de la selva, del norte, del centro, del sur, de la sierra, de lo limeño, la capital, ¿verdad? No quiero nombrar algunos países donde estaba, hermano, donde siempre en cada lugar hay ese racismo, ¿verdad? Que se creen más aún de sus propios compatriotas.
Y la gente ya los conoce. No, es que los de la capital son así, esa gente, pastor, qué lástima, qué pena. Y lo peor es que puede haber esto dentro de la iglesia, que sin duda lo hay. Por eso que San Pablo decía, sé ejemplo en conducta. Tú no puedes ser igual que las demás personas, tienen esa clase de pensamientos o ideologías o filosofías huecas, vanas y miserables. La historia dice que murieron más de 100 millones de personas, hermanos. Si el comunismo, el socialismo, los nuevos enfoques que ellos tienen, hermano, el capitalismo y como tiene más el nuevo orden mundial ahora que están propensos a que todos lleguemos ahí, fíjese, todo ha fracasado, todo ha fracasado. Si fuera pues, un buen sistema, pues el mundo sería comunista. Hay que ser comunistas todo el mundo. Hay que ser capitalistas todo el mundo. Hay que ser socialistas todo el mundo. Pero ¿a dónde llegó? Mire, ni uno ni otro. Ni un sistema, ni una ideología humana llegará al éxito mientras los pecadores humanos que habitamos esta tierra no practiquemos las grandes enseñanzas que dijo Jesús. Amarás a tu prójimo. Y antes de amar a tu prójimo, ama a Dios. ¿Usted cree que hubieran ateos, escépticos, gnósticos, materialistas, como quieran llamarse? Si sus padres le hubieran enseñado de pequeños que hay un Dios que existe. ¿De dónde le viene esa idea a tu hijo ahora que te dice ese hijo, esposo? Yo no creo en Dios, porque pregúntale. Mire, y va a ver la causa. Pregúntale a ese esposo, ese hijo, quien sea, amiga, ¿por qué es ateo? Y va a ver lo que le responde. Son los resentidos espirituales. O sea, yo no creo en Dios porque esto y aquello y lo otro, y veo la injusticia y veo la maldad. Yo no creo en Dios porque mi madre estaba enferma, yo oré, iba a la iglesia y mi madre se murió. Yo no creo en Dios porque Dios es malo y que esto y Dios no existe. Ah, hermano mío, un resentimiento social y espiritual. Lógicamente que la gente que tiene estas ideologías de Lenin, Mao, recuerden, son resentidos sociales en contra de la injusticia. Sí, hay que luchar en contra de la injusticia. El mecanismo, el proceso que me lleva a defender esa causa, ese es lo malo. Por eso que en el libro Mi lucha, Adolfo Hitler, ¿no? Es tremendo, cuando solamente lo quiero hablar una frase de Adolfo Hitler. Los ignorantes, y él decía los imbéciles, tienen que desaparecer. Interesante. Él estaba argumentando en ese libro Mi lucha, su ideología, ¿no? Está hablando de la política, de la sociedad, de la raza. Y él concluye así, los imbéciles tienen que desaparecer, hay que matarlos. Pero él era descendiente de judío. ¿Por qué le nació eso a Adolfo Hitler? Porque cuando él nació no tenía este pensamiento. Su familia era judía. Pero ¿en qué momento este señor se transformó? Y ya voy a tocar esto, les prometí un día. Marx, Lenin, Mao, Alfred Nietzsche, Engels y muchos otros hermanos, Napoleón Bonaparte, etcétera, etcétera, el mismo Rousseau, o Rousseau, como quieran llamarle en francés. Ah, hermanos, los filósofos del siglo XVIII, ¿en qué momento ellos plantaron esa filosofía de que no hay un Dios? Por eso le dice aquí, tienes que ser ejemplo en la fe. Ejemplo en la fe. ¿De qué fe está hablando? Pablo a Timoteo. Ah, la fe en Dios. Ah, Marcos. Voy a dedicarme esto un tiempo para poder explicarles un domingo. Lo tendría que hacer porque es un poquito larguito. Porque la gente pues habla, pero no sabe el contexto. Yo, Gemar, yo, ¿qué le dices? Sí, pues, pero tú no sabes. ¿Tú por qué te moviste a ateo? Ahí te comienzo a hablar del resentido social. Yo me volví ateo por esto, por aquello, de aquello. Cuando fui a la universidad me lavaron el cerebro. Y claro, te entró el materialismo científico, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, y te lavaron el cerebro, ¿verdad? Mira, Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondió Jesús y les dijo, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios, te dice Jesús ahora. No en la gente, no en el médico, no en las pastillas. Deja de decir, la vida de mi esposo está en sus manos, doctorcito. Y de ahí empezaste mal.
Nuestra vida está en las manos del médico, por mejor cirujano que sea. Nuestra vida está en las manos de Dios. Con pastilla o sin pastilla, con operación o sin operación. Dios puede sanar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a nuestro amigo. Dios es Dios. Y Dios, Jesús estaba diciendo aquí a las personas, si usted lee el contexto de Marcos capítulo 11, Jesús estaba llevando a las personas a que creyeran más en Dios que en los seres humanos. Y que la palabra del Señor, hermanos, tiene poder, sí, la palabra de Dios tiene poder. No sé si usted ha estado en encuentros con demonios, en 4 experiencias que he tenido con gente endemoniada, o en casas embrujadas. Hermanos, cuando usted habla la palabra de Dios, el diablo grita, grita, hermanos. Da unos gritos, pero hermanos, lógicamente somos humanos, nos da miedo. Y se revuelca como una culebra, hermanos, como una culebra, así una serpiente, por solamente nombrar la palabra Jesús, la palabra Dios, la palabra que te condeno en el nombre de Jesús, Satanás, y el diablo, ¡ay! No puede escuchar la palabra de Dios, el demonio. Ah, hermanos míos, hay poder en la palabra y el Señor lo demostró. Lo que pasa es que tienes el problema. Nosotros somos el problema y hay que aceptarlo. Nosotros somos el problema. No tenemos fe en Dios. Tenemos quizás fe en el milagro, pero no en Dios. Ese es nuestro problema. Cuando San Pablo le dice a Timoteo, tienes que tener fe. Y esa es la fe que necesitamos ahora, hermanos. Ahora, ¿cómo yo puedo tener esta fe? Cuando el Señor dijo, tengan fe en Dios. ¿Qué es la fe? Tenemos que ir a la palabra de Dios, pero la misma Biblia nos explica. Ah, Hebreo, vamos a ir al libro de Hebreos. Por eso usted nunca va a tener fe, pues si no estudia la Biblia, jamás vas a tener fe. Nunca. Mire, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice ahí la palabra de Dios. Es imposible que tú agrades a Dios si no tienes fe. Te repito, es imposible que te acerques a Dios, que lo conozcas, que lo agrades, si no tienes fe en Él. Porque es necesario que todo aquel que se acerca al Señor crea que Él existe. Y que recompensa, no me encanta esto. Dios es el que me recompensa, el que te va a recompensar, hermana y hermano. Dios no debe nada a nadie. Dios va a recompensar tu fe. Dios va a recompensar lo que tú estás haciendo para el Señor. No es en vano, dice San Pablo. Hay una recompensa aquí y en el más allá. La vida eterna. Ah, hermanos, por eso me encanta cuando Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son de vida para vida y no de muerte para muerte. Y se fueron las palabras de Jesucristo que le estaba comentando a sus discípulos, ¿verdad? San Juan capítulo 6, por favor. San Juan capítulo 6. Dijo entonces, versículo 67, Jesús a sus discípulos, quieren también irse ustedes, porque recuerden que hay mucha gente, miles de personas que los llegan a Jesús. Hasta cuando Jesús declara lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué declara Jesús? Están en los versículos 60 en adelante. Pues si vieras al Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Subir a donde Él estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, al versículo 63, son espíritu y son vida. Y hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunas de las hermanas y hermanos y amigos que están en este grupo y que se conectan y que ven y que escuchan que no creen en lo que yo les digo, dijo el Señor. Cuando ellos escucharon esto, dice que se volvieron atrás y lo dejaron a Jesús con sus 12 discípulos. Entonces Jesús
les dijo a los 12 discípulos, versículo 67, ¿quieren irse también ustedes? Lo pueden hacer. Para mí no hay problema. Pero Pedro Simón contestó, Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten, subrayen, creído y conocido. Esta palabra de Dios tenemos que creerla, tenemos que conocerla y tenemos que practicarla. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Cuál es el secreto para ser feliz? Así sencillo. El casarte con el hombre más bonito, la mujer bonita. No, hermano, eso no te va a llegar a ser feliz. Tener 20 hijos, no, hermano, totalmente equivocados. Casarme en Miami, irme por todo el mundo a pasear, no, nada, te va a hacer feliz, no te hace feliz. Ayer les hablaba ya de los hombres millonarios, ¿no? Cómo seguir siendo millonarios, ni toda su plata puede curarlo, ni salvarlo, ni sanarlo, ni nada. Todo su dinero que han conseguido en el mundo. Muchos de ellos mueren dando pena y vergüenza. Michael Jackson. Miren lo que dice aquí. Teniendo tanta plata, esta gente, ¿no? ¿Cuánto podría hacer? ¿Cuánto bien podría hacer al mundo, a la sociedad donde viven, etcétera, etcétera? Pero así, pues, es el ser humano pecador. Miren, quieren ser felices a su manera. Aquí está el secreto para ser felices, hermano. Miren, muy sencillo lo que Jesús nos hace. ¿Quiere ser feliz? Acá también. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Felices los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ah, felices. ¿Quiénes? Los que leen la palabra de Dios, los que meditan la palabra de Dios, los que estudian. No dice felices los que leen Alfred Nietzsche. No dicen felices los maoístas, comunistas, socialistas, capitalistas. No, no dice eso, Dios. Es lo más absurdo que puede haber. ¿Quieres defender? Ok, vamos a entrar. A ver, ¿eres capitalista? Ok, muéstrame tu felicidad con tu capitalismo. No pueden argumentar. ¿Qué vas a argumentar? Esto que no, estoy hablando de felicidad, no te vayas por la rama. El ser humano, hermano, ya está demostrado, esos grandes millonarios, miren, lo que pasó hace 2 meses atrás. El gerente general del Scotiabank se quitó la vida. Otro multimillonario se quitó la vida. Se acabó. Pues viví en Europa y tenía esto y tenía aquello y tenía lo otro. Y estaba viendo yo su currículum, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenía este hombre? ¿Cómo se puede matar? Pues agarró un revólver, hermano, entró a su oficina a la 1 de la mañana, se tiró un balazo en la cabeza y adiós del mundo cruel. Joven, 54 años. Ni todo su dinero, ni todas las cosas materiales que obtuvo, ni sus riquezas, ni las 2 empresas transnacionales que tenía, impidieron que se quitara la vida. Nada ni nadie te va a hacer feliz en esta vida, entiéndelo. Me casé con este hombre. Por eso decimos así, ¿verdad? Yo me casé, pastor, con la dicha de ser feliz con este hombre. Pero, pastor, yo me casé con esta mujer. Pensé que me iba a ser feliz, pastor. Claro, porque hiciste de tu felicidad a la mujer, al hombre, a tus hijos. Yo cuando vine a este país, en más de 20 países que Dios me ha dado el privilegio de recorrer, cuánta gente linda así me echó, pastor, llegué aquí con sueños, con ilusiones, pastor. Pero jamás pensé destruir mi hogar, mi matrimonio, mi vida, pastor. Y porque hice, porque esto y por aquello, y por la visa, y por querer quedarme aquí, allá. Y pensé que iba a zafarme rápido, pero no pude, pastor. Hermanos míos, nada ni nadie te va a hacer feliz, ¿entiende? Por eso que buscas la felicidad de una u otra manera. No sabes cómo llamar la atención.
Me pongo minifalda si soy mujer, aunque tenga las piernas chuecas y torcidas, no importa, quiero llamar la atención, ¿verdad? Y que toda la gente, todos los hombres me digan, ¡ay, guapa! Ay, ni siquiera alguien me está diciendo guapa, ¡ay, Dios mío, qué linda! Ah, quiere llamar la atención. De una u otra manera, vistiéndome de una manera estrafalaria, que me tomen foto. En España, un día me quedé sorprendido ahí con mi esposa. Vimos a un joven de unos más o menos 20 años con un imperdible cuando se atravesaba, que ha hecho nariz, imperdible. Ya no es un hueso de los africanos, ¿no? En el norte del África, sino a un imperdible en Europa. Bien, normal, contento. Algunos les tomaban fotos porque es una cosa pues, sorprendente, ¿verdad? Y ellos se sienten contentos, ¿eh? Foto, quieren, meta acá, conmigo, tómate la foto, ¿verdad? Y así quieren. Personas que tienen una baja autoestima solo hacen eso, ¿verdad? Self, 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 self. Foto, 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 foto. Salte de la foto. Quítate de la foto. Deja de proclamar tu baja autoestima. Sé tú misma. Sé tú mismo. No estés esperando el elogio de la gente que te aplauda a las personas. Apláudete tú misma. Mírate en el espejo. Mira que eres una mujer hermosa y un hombre hermoso. Tu belleza no radica en lo físico. Tu belleza radica en tu espíritu. Nuestra belleza de los cristianos radica, hermanos, en las cosas y virtudes maravillosas que el Señor nos ha dado. Por eso que el Salmo de la autoestima, ¿verdad? El Salmo 139. Si todos los jodidos de esta receta, todos los que sufren de bulimia, anorexia, baja autoestima, ¿verdad? Está flaquita, pero se siente gorda. Es un trastorno mental, por supuesto. ¿Y por qué viene ese trastorno mental? Si tu hija antes no era así. Si tu hijo antes no era así. ¿De dónde le vino? Siempre hay una causa, no olviden. Toda causa provoca una reacción. Cuando el hombre se va con otra mujer y te pide perdón, y usted pues accede al perdón, ¿ok? O la mujer, o el hijo, o quien sea. No olviden, hay que saber la causa. ¿Por qué me metí con otra mujer yo? ¿Por qué la esposa se metió con otro hombre? ¿Por qué mi hijo embarazó a una muchacha? ¿Por qué está acostumbrado a ser mujeriego? El otro le gusta hombre, 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 hombre. Hermanos, hay una causa, hay una causal. El problema es que nosotros damos el remedio, pero el tratamiento es equivocado. Porque ese remedio para esa persona solamente va a calmarlo, pero no lo va a curar. Usted tiene que saber por qué se fue con otra mujer. Y él te lo tiene que decir. Ella te lo tiene que decir. ¿Por qué se fue? Hay un por qué. No es, no sé, no sé, no. Hay un por qué te metiste con otro hombre. Hay un por qué te metiste con otra mujer. Hay un por qué. Esa causal tenemos que saberla. Es como el análisis clínico, pues. ¿Qué hacen aquí los doctores que están conectados? Los amigos. Cuando el doctor no es tan clínico y no acierta por falta de experiencia, dicen, mire, saque ese análisis. Cuando el doctor ya su experiencia, ¿no es cierto? Su bagaje, etcétera, etcétera, es ya un hombre experimentado, le saca usted y tiene tifoidea por esto, por allá, tómese esto, listo. Pero el que todavía no tiene esa experiencia, pues saque ese análisis para poder identificar bien, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿No? Una resonancia magnética para poder identificar mejor. No, sí, claro, tiene que ver la causal, porque le está produciendo ese dolor a la cabeza o un dolor a su cuerpo. Cada vez que usted revisa la causa, entonces podemos atacar de raíz ese problema para que no vuelva a suceder. Felices los que leen, los que escuchan la palabra de Dios y guardan y practican lo que está escrito en este libro. No en tu libro de filosofía, no en tu libro de la ideología humana, sino en la palabra de Dios. ¿Quieres ser feliz? Alfred Nietzsche, recuerden, este hombre invirtió de su dinero para poder difundir en toda Europa 1 millón de libros, así como lo escuchan. 1 millón de libros. ¿Dónde quedó
el respeto a la libertad, a la dignidad humana que hablaba él, porque hablaba muy bonito. ¿Dónde quedaba eso en lugar de ayudar a tanta gente pobre de su país o de otros lugares del mundo? En lugar de tener algo, él se preocupó en su idea loca, ideología barata y mísera, decir a toda Europa que Dios no existe. Y mandó a imprimir 1 millón de libros con esa frase en su libro: Dios no existe, queriendo pretender que la gente no cree en Dios. 1 millón de libros. Es cosa fácil. Hermano, ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni dedicación. Dedicó demasiado a eso. Pero mire cómo muere Alfred Nietzsche. ¿Cómo muere Alfred Nietzsche? ¿Eh? La historia dice que muere loco, homosexual. Así es la historia. Así murió Alfred Nietzsche. ¿Dónde quedó su filosofía barata y miserable? Cuando él murió, dicen que su tumba, alguien puso, después que todo el mundo se fueron, alguien puso, y al día siguiente es que vieron que en su tumba había esta frase: Alfred Nietzsche, Dios ha muerto. Y abajo le pusieron: Alfred Nietzsche está muerto. Firmaba Dios. Ah, qué tremendo. ¿De dónde has perdido la fe, hermana y hermano, en estos tiempos de que te desesperas? Ya les he dicho, es bueno llorar, hermanos. Es bueno que nos enfoguemos, pero no llores con desesperanza. Llora con esperanza. Lo dijo el Señor, ¿verdad? Y nos dice el Señor una vez más, San Juan capítulo 11, versículo 40, ¿qué es llorar con esperanza? Noten, San Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo a Marta, ¿verdad? ¿Qué le dijo? No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. ¿Por qué lloras? Llena de incredulidad. ¿Crees que no puedo sanar a tu esposo? Cuando usted cree que Dios no va a sanar a ese esposo, ese cónyuge, ese hijo, lo que quien quiera ser el que amamos, es porque tú estás enfocada en el dolor, en la enfermedad. No estás enfocada ni enfocado en lo que el Dios Todopoderoso puede hacer. Entonces tenemos la misma actitud de la viejita Sara, ¿se acuerdan? Se le presentó a Abraham ya de viejito, ¿verdad? Vas a tener un hijo. Abraham se alegró. Ya, pues yo ya no doy, ya soy viejito. ¿Cómo se llama? No, no, no. Abraham, Abraham, soy Dios, soy Jehová, el que existe, el que existió y el que existirá. Yahvé en hebreo significa eso. Pero la abuelita desmuelada, jorobada, arrugadita de Sara, 90 y tantos años, y comenzó a reír. Y Dios estaba detrás de la puerta chismoseando. No puede ser como algunas, no, 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 las mujeres no son chismosas, ¿no? A las mujeres les gusta hablar. Hablan algunas, ¿verdad? De mí le habrá una, dos, pero. Ay, hermano, y Dios la agarró, Sara. ¿Por qué te ríes? No, no, señor, no, 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 no. ¿Por qué te ríes, Sara? ¿Es que hay algo imposible para mí? Mire, una pregunta que le hacen, una pregunta tan bonita, no existencial, una pregunta profunda. ¿Hay algo imposible para mí, Sara? Es que el médico dice, el médico, olvídate del médico. Es que lo veo mal, olvídate que lo ves mal a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. Yo soy Dios. ¿Me entiendes? No me conoces. Ah, hermano, no hay nada imposible para mí. Entonces yo me imagino a Sara cuando Dios le habló. Sara, yo perdón. Sara se repitió, Señor. Que no, yo estoy viendo mi vejez. Claro que estás viendo tu vejez. Estás viendo que no tienes muelas. Estás viendo que estás jorobada. Estás viendo que estás arrugada. Estás viendo que a tu matriz se cerró. Pero yo soy Dios, Sara.
No hay nada imposible para mí. Ah, gloria a Dios. Y en el tiempo señalado, me encanta como dice el Señor, en el tiempo señalado, Dios abrió la matriz de Sara. En el tiempo señalado, Dios sanará a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a nuestro primo, a nuestra tía, a nuestro ser amado que está enfermo, a nuestro amigo. En el tiempo del Señor, señalado por Él. Deje de mirar la máquina. ¡Ti! 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 Están mirando la máquina, piensa que se va a morir. Y ojalá que no se pare, ojalá que no suene, que no deje de sonar. Ojalá, Dios mío. Hermanos, amigos, debemos enfocarnos más en lo que Dios va a hacer. Tengan fe en Dios. Por eso que el Señor nos dice, Pablo tenía mucha razón en decirle esto a Timoteo. Recuerden el contexto que ayer les hablé. ¿Por qué él decía esto? La fe se estaba perdiendo del pueblo de Dios, de los hijos de Dios de aquel antaño en Roma. Pablo por eso le estaba diciendo, tienes que ser ejemplo, ejemplo, Timoteo, para que tu fe sea fuerte, firme y todos puedan creer en Dios, que hay un Dios que existe. Ah, hermanos, miren lo que dice Lucas. Lucas, el capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Quién va a hacer justicia? El Señor hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermanos, no nos queda mucho tiempo para el fin del mundo. Y tú no debe asustarte, porque quieras aceptarlo o no, habrá un fin del mundo. Y quizás antes del fin del mundo, habrá un fin de mi vida y la tuya. Quieras aceptarlo o no. Nadie es eterno. Ni mi esposa, ni tu esposo, ni tu hijo, ni mi hija, ni el primo, ni nadie. El único eterno es Dios. Así que no nos hagamos la ilusión que vamos a vivir aquí en la tierra con mi esposo, todo. No, 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 no. Eso no dice la Biblia. Cuidado. Por eso que te aferras a ese hombre y te aferras a esa mujer y te aferras. Nadie es eterno, solo el Señor. ¿Por qué usted piensa que nunca va a morir el esposo, el hijo, la hija? Piensa que toda la vida van a vivir hasta abuelitos, 130, 40. Mentira, falso. Mil veces falso, hermanos. No es así. La vida lo demuestra. Tarde o temprano seguiremos perdiendo nuestros seres amados, o quizás nosotros nos vayamos antes que ellos. Eso depende de Dios. No se aferre a un imposible. Cantaba la popular Chabela Pantoja. No te aferre, no te aferre a un imposible. Le cantaba su mejor amigo, ¿no? Que se declaró después que Paquirri murió. Ah, no te aferres, le llevaba, lo cita a un parque, ¿no es cierto? Porque el paño de la más fue su amigo, eh, pintor, él era pintor. Yo aprendí esto ahí en España cuando me compré ese libro, vi la vida de Celia Cruz y Isabel Pantoja, ¿no? La viuda de España. Y pues compré pues, esta revista para aprender cultura y se me abre un poquito de historia y he aprendido muchas cosas de eso. Y pues cuando Paquirri muere, su paño de lágrimas fue su mejor amigo de Paquirri, de Isabel Pantoja. Pero después de un tiempo, y pues salía con él a comer, se iban a la playa a pasear, se bañaban, etcétera, etcétera, iban amigos. Pero un día el hombre se le declara a Chabela Pantoja. Y es ahí donde ella le compone esa canción. Lo siento en un parque y le canta esa canción, no te aferres a un imposible. Yo te voy a ayudar a olvidar aquellos momentos que fuimos a la playa juntos, nos vayamos juntos, aquellos paseos, caminatas, etcétera. Te voy a olvidar, ayudar a olvidar el pasado, etcétera, etcétera. Hermanos míos. Cuando venga, ahora quiero que pongan su nombre y quiero terminar con esto. Quiero que pongan su nombre, por favor. Pongan su nombre, por hagas un favor. Ponte tu nombre. Cuando el Hijo de Dios venga, hallará fe, Ana Griselda Hurtado.
hallará fe en ti. Hallará fe en ti. Francisco Santos, Rosa Limachi, hallará fe. No está hablando. Te hallará en la iglesia, te hallará en tu religión, te va a hallar con muchos hijos, pocos hijos, con riquezas, sin pobreza, cultura, ignorancia, nada. Cuando Jesús venga, hallará fe en ti, segundo Maldonado, estimado, hallará fe. Hermanos, esto, ponga su nombre. ¿Por qué ahora quizás usted me diga también, pastor, es que la situación que estoy atravesando es tan difícil? Puedo entender tu dolor, correcto. Puede ser que el momento que estés pasando es muy difícil, correcto. Nadie dice que no, ni lo vamos a dudar, hermanos. Pero ¿qué te dice el Señor a ti y a mí en ese momento tan difícil? Recuerde las promesas del Señor, recuerda las promesas de Dios. Por favor, hazte un favor. Deja de escuchar a la gente, médico, quien quiera llamarse, que no hay solución, que se va a morir. Hermanos, dejen de escuchar eso. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Por eso, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. ¿Qué es la fe? Es imposible que te acerques a Dios si no crees que Dios existe y que es todopoderoso. Dios es bueno, nosotros somos los malos pecadores. Dios hizo el mundo bueno, tú haces el mundo y yo hago mal el mundo, yo hago mal mi hogar, yo hago mal mi vida, yo hago mal mi destino, yo lo pago, yo estoy haciendo mal. No es Dios, Dios es bueno. Dios creó todo bueno en gran manera. Es el hombre. ¿Qué es lo que está haciendo Corea del Norte? Este coreano. Antes de ayer mandó otra bomba al mar. Sí, se olvida de los pactos de la ONU, Estados americanos, se embarra. Este señor jalado de aquí, jaladito de los ojos. Y le ha dicho este gordito, no me interesa. Pero está destruyendo los animales, la especie marítima, está provocando terremotos y maremotos, por supuesto. Él dice, no me importa, voy a demostrar que yo soy poderoso, mucho más que Estados Unidos, amenazando a la primera potencia mundial. Ya, hermanos míos, no me importa, pues. Esa es la gran verdad, no me importa. Tengo poder, tengo cargo, tengo jerarquía, ¿verdad? Te aplasto, te hundo, te mato, te aniquilo, te desaparezco, no me interesa quién muera. La misma actitud de Adolfo Hitler. ¿Sabe usted que cuando estaba leyendo mucho en ese libro, Richard, hubo un hombre que se rebeló con Adolfo Hitler? La historia dice que no solamente hubieron varios de su ejército que no estaban en concordancia que matar a los judíos. Pues hay muchas historias que se han llevado incluso a la imagen mayor, que son la televisión y los cines, donde realmente no estaban de acuerdo con Adolfo Hitler. Cuando Adolfo Hitler se enteró que tenía su servicio de inteligencia, pues lo mandaba a fusilar. Hermanos, amigos, ¿dónde está tu fe? El momento que estamos pasando, y como siempre digo, lo que nos espera, hermanos, estoy consciente que lo que me espera no es fácil, y para mí ni mi familia, ni el mundo, va a ser cosas terribles. Ya lo que estamos experimentando es principio de dolores. Esto no va a mejorar, hermanos. Si ustedes ven la noticia, y creo que son personas cultas todos ustedes aquí, vean las noticias. Todo el mundo dice que esto va a empeorar en el mundo entero. Nada de estas cosas va a mejorar. Será peor. Estamos esperando el terremoto, ¿verdad? Antes de ayer hubo un terremoto en Japón, 8.2. Fue una sacudida tremenda en Japón. Y recuerden que cada vez, pues según, ¿no es cierto?, ya los síntomas y las fechas y todo, que cae en Japón un terremoto, sí, hay un terremoto aquí en Perú. Y lógicamente está proyectado un terremoto de 8 o 9 grados. Todo el mundo, hermanos, está sumamente alterado, tenso por lo que está pasando. No solamente mi problema que tengo como familia, el problema de un familiar que está enfermo y está en UCI, no, el problema económico, el endeudamiento, etcétera, etcétera. Hermanos, miren el cosmos.
Miren la tierra, todo está convulsionado. Pero el Señor nos dice esta mañana, por eso me encanta aquí, hallará fe, vaya fe en ti. No te, quiero terminar con vamos al libro de Ezequiel, por favor. A ver, este libro de Ezequiel, noten. Ezequiel capítulo 22. Miren lo que está buscando el Señor. Miren lo que busca Dios. No busca religiosos, adventistas, mormones, no, no, no. Miren, Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Pero no lo encontré. Hermanos, este es para mí en primer lugar. Busqué entre el grupo devocionales, entre mis hijos, alguien, alguien que levantara los valores espirituales, los valores morales. Busqué a alguien que hablara que mi palabra es excelsa. Busqué a alguien que predicara mi palabra, pero no lo encontré. Alguien que levantara una muralla con la injusticia, con la maldad, no matando a la gente, no con una ideología comunista, marxista, como quieran llamarse. ¿Qué murallas? ¿Saben las murallas que el Señor quiere que levantemos? Vamos a estudiar esto mañana, las murallas, las murallas. Sí, ¿se acuerdan de la muralla de Jericó? El mundo ha levantado murallas, hermanos, y una de esas murallas es la incredulidad. He encontrado tanta gente linda, por eso dice, ¿sabe qué? No me hable de Dios, Señor, por favor. Sí, mi mamá no sé cómo le han lavado el cerebro, a mi papá, a mi hermano, no sé, pero si quiere hacerse un favor a mí, Señor, no me hable a mí de Dios nada, ¿ok? Lo voy a agradecer. Siga usted con su Dios, yo sigo con lo mío. Y así vas a encontrar gente linda que habla de esa manera. Pero mira cómo hablan. Mire sus gestos, mire sus ademanes. Hablan resentidos, sociales y espirituales. Se han enojado con Dios. Es lo que pasó con Isaac Newton, ¿verdad? Isaac Newton era ateo. Pero ¿cómo se convirtió en cristiano Isaac Newton? Interesante este hombre. Su mamá era evangélica. ¿En qué momento Isaac Newton, de que nació en una cuna cristiana, después se convirtió en ateo? Por eso que una cachetada le da, ¿no?, a todos los científicos Isaac Newton ahora. Ese es lo malo que del egoísmo, la arrogancia, ¿no?, de muchos pecadores que creen que son superiores a Isaac Newton en su conocimiento. Es lo más vago que puede haber, el pensamiento más vago, miserable. Pues ni siquiera ese científico le puede llegar al chiquitito de Isaac Newton. Isaac Newton escribió 2 libros acerca de Dios. Isaac Newton, hermanos, reconoció que hay un ser, primero dijo, hay un ser superior. ¿Cuándo dijo que hay un ser superior? Cuando él se descubrió la ley de la gravedad. Entonces dice la historia que cuando él comenzó a investigar más el cosmos y profundizarse más, ya no le llamó ser superior, sino dijo, hay un Dios que hizo todo esto. Y me quedé, dijo en una de sus frases, maravillado del cosmos, que aún los científicos actualmente no pueden, hermanos, descifrar cuántas estrellas hay. Una estrella es más grande que la Tierra, ¿no? Es tremendo, pero la vemos chiquitita, ¿verdad? La vemos cerca y brilla, ¿verdad? Y las constelaciones, estrellas, si caían, hermanos, acá, adiós Tierra, una estrella más grande que la Tierra. Es interesante cuando Isaac Newton, cuando él escribe, hermanos, ¿cómo llegó a creer en Dios y escribir 2 libros? Y que lógicamente lo llevaron a cuestionamiento los ateos de aquel entonces, los escépticos. ¿Cómo es posible, Isaac Newton, que pueda decir que hay un Dios que existe? No, 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 tú estás... hermanos, creo que les hablé esto, ¿no?, cuando él llega a Francia, la cuna del ateísmo. Entonces le dicen, Isaac, no tenemos una evidencia, le dijeron los periodistas, que Dios existe. Solamente queremos una. Ok, tengo 1000 para darles. Solamente va a dar una evidencia de que Dios existe. Mírate tu dedo pulgar.
y verás que Dios existe. ¡Guau! Ya les hablé esto hace años, hace 2 años que les hablé este devocional. ¿Qué significa el dedo pulgar? ¿Por qué no agarró el meñique? O no agarró por eso, no, el otro dedo anular. ¿Por qué agarró, sí, por qué agarró el dedo pulgar? ¿Quieres una evidencia? ¿Quieres una evidencia de que Dios existe? Ok, una nomás te voy a dar. Ateo, materialista, escéptico, gnóstico, como quieras llamarte, resentido social, resentido espiritual. Te voy a dar una. Mírate tu dedo pulgar y verás que Dios existe. Revisen los devocionales. Debe estar ahí todavía la explicación que dije. No quiero explicar más tiempo en esto. Era tan profundo en sus apreciaciones a Isaac Newton que demostró, hermanos, que hay un Dios que existe. Tú no eres científico, tú no eres una persona tan culta como Isaac Newton, ni has descubierto tantas cosas lindas como hizo Isaac Newton, y te atreves a no creer en Dios. O sea, pretendes ser más que Isaac Newton. Hay que ser humildes para aceptar nuestra ignorancia, para aceptar nuestra falta de cultura, para aceptar que hay un Dios todopoderoso. Acércate a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres. Estoy buscando, dice, ¿no? Ezequiel 22. Estoy buscando, no lo encuentro. Estoy buscando jóvenes que quieran ser pastores, misioneros. Estoy buscando mis hijos que prediquen mi palabra. Estoy buscando que levanten murallas. No los encuentro, dice Dios, no los encuentro. ¿Dónde están? ¿Dónde está vuestra fe? Los animo, hermanos queridos, que la incredulidad, la duda, no siga más en tu corazón. Vaya al mar solo y sola y dile así a Dios, Señor, si no crees en Dios, dile, Señor, yo no creo en ti. ¿Puedes darme una evidencia, Señor, de que tú existes? Háblale así, habla, pero háblale. No, no, yo no quiero hablar. No, no, yo no voy a hablar. Ese es tu problema, es tu orgullo tonto, soberbia tonta. Mientras no le hables a Dios, no va a haber evidencias. Por más que las palpes, por más que la veas. ¿Saben que últimamente se quedaron asombrados los hombres de genética? Han descubierto que desde la primera semana de gestación, ojo, por las mujeres que están embarazadas, que están aquí, están esperando esa linda criatura, desde la primera semana de gestación, el niño o la niña percibe todo. No, 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 pero ¿cómo es? Ah, pues tenemos que ir a los hombres de genética. Desde la primera semana de gestación, el niño percibe todo. Cuando yo vi este descubrimiento, hermanos, interesante. La palabra de Dios es tan rica, tan deliciosa. No hay nada nuevo debajo del sol. Nada, hermano, nada, nada. Todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Salmo 139. Noten este descubrimiento que han hecho ahí en Zurich. Noten, Salmos capítulo 139, los hombres de genética. Salmo 139. Es tremendo. Gloria a Dios por esto. Noten que el Salmo 139, que yo le llamo el Salmo de la autoestima. Versículo 13. Desde el 12 podemos decir. Hermanos, aún las tinieblas me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son todas tus obras. Estoy maravillado, la misma expresión de Isaac Newton. Y mi alma lo sabe muy bien. No, miren, acá está el versículo esencial. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto he sido formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Aquí está el meollo, mi embrión. ¿Qué es el embrión? Revisa el concepto, por favor, ahora que te el embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos,
Permite que nuestra fe nunca se apague. Quizás habré algunos de mis hermanos que están conectados o amigos que han perdido la fe en ti. Porque la duda, la incredulidad a través de esas ciencias, entre comillas, e ideologías, entre comillas, han despertado en ellos, Señor, una inquietud de no creer en Dios que existe. Y ahora tienen pensamientos tan absurdos, pensamientos agudos, donde dicen que no hay Dios, que no existe Dios, que ellos son los mismos dioses, ellos son los mismos satanáses. Oh, mi Dios, perdónanos. Perdónanos, quizás si estemos pensando con esos pensamientos tan míseros, pensamientos que no conducen a nada bueno, sino a la soledad, a la insatisfacción, a la infelicidad. Sí, Señor. ¿Qué puede decir una persona que no cree en Dios? No tiene valores espirituales y morales. Santo Dios, permite que todos nosotros, como dice tu palabra, tú quieres que todos nos salvemos. Como dice 2 Pedro 3:9, estás esperando que todos se arrepientan porque tú quieres que nadie se pierda. Tú eres bueno, Señor. Quieres que todos se salven, Padre. Pero no podrás hacer nada sobre los soberbios y arrogantes, altivos, orgullosos, tercos y testarudos y déspotas, que no quieren arrepentirse. Pero oramos por ellos, para que tu Espíritu los convierta. Señor, no permitas que nada ni nadie haga perder nuestra fe en ti, Padre, en tu palabra y en tus promesas. Manténnos fieles. Y hoy vamos a decidir nuevamente, Señor, sí. Vamos a tomar decisión de seguir creyendo en ti, pase lo que nos pase, suceda lo que suceda, Padre, en lo bueno y en lo malo, vamos a seguir creyendo en ti y vamos a tomar estas decisiones. Te entregamos nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestras luchas, Padre. Llénanos de esa paz que solo tú puedes darnos. Ese shalom puede estar dentro de nosotros, Señor. Bendícenos y a nuestras familias que representamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, no permita que nada ni nadie apague su fe en Dios. Recuerde, no hay nada imposible para Dios. Ese Dios que fue capaz de abrir el mar rojo, hermanos. Y yo siempre uso esta frase, ¿no? El Dios que es capaz de abrir el mar, hermanos, es capaz también de abrir el mar de las imposibilidades. Ese es el Dios que yo conozco. Yo no conozco un Dios de la historia, un Dios que mi papito me contó, mi mamita, y que el cura o el pastor me contaba. No, yo no creo en un Dios de historias, en un Dios de ilusiones y de fantasías. Yo creo en un Dios que está descrito en la palabra, que lo palpo todos los días y que lo veo todos los días. Crea usted en ese Dios todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Bendiciones, queridas hermanas y hermanos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones. Mi Jesús, quiero estar cerca de ti para adorarte y decir que eres mi principio y fin, la razón de mi existir, y todo es por ti. Mi Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti para
poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, por todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez: te necesito. Ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito. Nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito. Quédate, Señor, cerca de mí. Mi Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, por todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez: te necesito. Ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito. Nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito. Quédate, Señor, quédate, Señor. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú.